Hola, buenas noches. Hoy voy a hacerles esta entrega básicamente con la intención de poder responder una pregunta interesante que me hicieron sobre las exposiciones que hemos hecho antes y desde luego que con base en ellas siempre surgen algunas dudas. Pero esta pregunta particularmente fue bastante am, clara, porque además yo advierto que proviene de una percepción un poquito más amplia y más profunda de todo lo que hemos estado comentando en las entregas anteriores. Y la pregunta era, en general, ¿cómo es que logran las normas constitucionales llegar a tener una mayor jerarquía que las normas ordinarias o que las normas secundarias o las normas reglamentarias? Es interesante porque esto significa que no se trata básicamente de una determinación, digamos, arbitraria para decir, pues estas tienen una mayor jerarquía o un mayor rigor, o pues si tienen un mayor rigor, ¿de dónde se explica que esas normas tengan un mayor rigor procesal para llegar a obtener el reconocimiento o la jerarquía que la teoría y en general las normas le dan? Y esto es una pregunta interesante. Primero tenemos que entender, porque esto nos lleva necesariamente a hacer otra distinción que es importante, pero que es de fondo. La distinción tendría que ser en cuál es la diferencia entre legalidad y legitimidad. Porque, por decir algo, lo más sencillo para responder esta pregunta sería decir, bueno, es que la distinción está señalada en la propia Constitución. Porque el artículo 39, el 40 y el 133 y el 135 de la Constitución Política Federal nos permiten establecer que la norma que tiene mayor jerarquía en el Estado mexicano es la norma constitucional. Sí, está bien, ahí está, es correcto, se entiende, las disposiciones legales constitucionales así lo establecen, pero ¿por qué? ¿Por qué lo establecen así? O sea, es una pregunta, digamos, más sustantiva, porque no se queda solamente con la reflexión de, bueno, si la ley dice, si todos dicen que la norma constitucional es la prioritaria y es la que mayor jerarquía tiene el sistema normativo nacional, porque la propia Constitución lo establece, la pregunta es, ¿por qué la propia Constitución establece esa prioridad, o sea, esa jerarquía? Aquí es donde está el tema principal. La mayor parte de los discursos que hemos estado escuchando para tratar de explicar la legalidad de las reformas constitucionales que han estado transitando durante estos últimos semanas en el país, que han generado tanta discordia, no tanta discordia, pero sí tanto discurso confrontado en los medios, particularmente en los medios, y también en la doctrina y entre los especialistas, tiene que ver fundamentalmente de las razones que se argumentan para tratar de imponer dos posiciones diametralmente opuestas. Unas dicen que si el constituyente permanente, es decir, el Congreso de la Unión, junto con las legislaturas, la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas, acuerdan o determinan el contenido de una cierta disposición constitucional para ser reformada o adicionada, automáticamente tiene que volverse norma constitucional y consecuentemente al volverse norma constitucional no existe ningún otro poder que pueda revisarla sobre su conveniencia o no. Es decir, ni el Poder Judicial, ni el Ejecutivo, ni nadie puede, eh, digamos que invalidar el contenido de una norma constitucional cuando ha transitado por el proceso que le impone o el rigor que le impone el 135 de la Constitución, en el sentido de que se constituya
el Congreso Constituyente Permanente y a través del número de votantes que le imponga, en el caso concreto en el Congreso Federal le impone las 2/3 y las legislaturas de los estados finalmente obtengan mayoría, a partir de ahí es norma constitucional y no hay poder constituido que pueda posicionarse por encima de esa resolución para revisar si su contenido está bien o está mal. Y todo esto tiene que ver básicamente porque vivimos en una democracia y la democracia se atiene a ciertos principios y el principio fundamental de una democracia es que las disposiciones, en términos generales, la forma de gobierno tiene que ver con la preferencia de las mayorías, no de todos. Por eso existen en las democracias hay mayorías y minorías. Gobiernan las mayorías, ese es el principio democrático. Y cuando ese principio democrático se consuma al nivel de llegar a tener las 2/3 en el Congreso de la Unión, pues puede reformar la Constitución porque se supone que tienes tras de ti o tienen tras de sí el apoyo de las mayorías necesarias para poder modificar o reformar una norma constitucional, con independencia de que las minorías no estén de acuerdo. Las minorías pueden estar en desacuerdo, pueden manifestarse, pueden o sea, hacer lo que quieran, pero eso no significa que la norma constitucional no sea legal. La legalidad es una cosa, la legitimidad es otra cosa. Luego entonces, cuando un poder constituido pretende de cualquier manera posible instalarse por encima del constituyente permanente, pues automáticamente se vuelve una insensatez. Y se vuelve una insensatez porque los poderes constituidos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, son hijos del poder constituyente, es decir, existen porque el poder constituyente los creó. ¿Qué significa esto? Que si mañana la mayoría calificada reforma la Constitución para decir que somos monarquía parlamentaria en lugar de un sistema democrático como el que tenemos republicano y se vuelve centralista, pues si son las mayorías calificadas y se obtienen la mayoría de las legislaturas de los estados, así será y será legal. O sea, podemos no entenderla, podemos no comprenderla, podemos no compartirla, podemos estar incluso en contra de ella, pero de una o de otra manera legal sí que lo es. Es decir, la forma en la que esa norma llegó a reformar nuestra forma de gobierno o de Estado, en términos generales es perfectamente legal porque así está previsto en el artículo 135 de la Constitución. He escuchado últimamente algunos argumentos que se refieren a que, pues, es que para lograr eso tendría que ser un constituyente originario y no un constituyente permanente. O sea, un Congreso Constituyente electo específicamente para hacer una nueva constitución y que solamente un constituyente originario que fuera electo para crear una nueva constitución tendría facultades para poder reformar esas cláusulas pétreas, así le llaman, ¿no? Es decir, cláusulas inamovibles. En nuestro sistema constitucional no existen las cláusulas inamovibles y un ejemplo de ello es que en los regímenes anteriores, presidentes anteriores, de hace 30, 35 años para acá, nos reformaron el artículo 3º constitucional, nos reformaron el artículo 27 constitucional, nos reformaron el artículo 130 constitucional, nos han reformado un grupo de disposiciones constitucionales que se consideraban, al menos por la doctrina, como normas jurídicas fundamentales. Y esas normas jurídicas fundamentales eran básicamente un símil de lo que ahora llaman cláusulas pétreas. En nuestro sistema jurídico, ni del constitucional hasta el reglamentario más básico, no existe la posibilidad de establecer cláusulas pétreas, porque si así hubiera sido, seguramente ni el artículo 3º, ni el 130, ni el 27 se habrían reformado nunca. Y sí se reformaron, lo cual significa entonces que este asunto de las cláusulas pétreas es más bien un argumento conveniente.
Pero independientemente de esas circunstancias y de esos argumentos, lo cierto es que la legalidad es una cosa y la legitimidad es otra. Entonces, durante mucho tiempo se hicieron reformas muy importantes relacionadas, por ejemplo, en materia de soberanía energética o alimentaria, cuando se desapareció, digamos, la inamovilidad, que era una cláusula pétrea del ejido, que estableció el constituyente originario de 1917 para poder privatizar los ejidos, pues se tocaron artículos tan importantes como el 27 y nadie alegó ninguna cláusula pétrea. Eso significa que este tema de las cláusulas pétreas es en realidad más bien un argumento desafortunado y desesperado. La realidad es que cualquier disposición constitucional en México se puede reformar si se hace en términos del artículo 135 actual. Ahora, respondiendo a la pregunta que se hizo, que me motivó a hacer este material. ¿Por qué el artículo 135 permitió que se pudieran reformar las disposiciones constitucionales a través de un órgano al que denominamos Congreso Constituyente Permanente? ¿Por qué lo hizo? En principio se supone, y ese es uno de los principios de la democracia representativa, que es muy costoso llamar a todo el pueblo a emitir su opinión para resolver asuntos de carácter público por cualquier circunstancia que puede ser resuelto por las personas que designamos para que ejerzan esa función política y desarrollen políticas públicas. Entonces nosotros consideramos, o bueno, al final del día, al menos así lo establece nuestra Constitución, que siendo tan caro llamar a un plebiscito o a un referéndum de todo el pueblo cada vez que queramos reformar nuestra norma constitucional, podemos depositar esa confianza en un órgano, digamos, una superasamblea que no permite el control de esas decisiones a partir nada más del control político del Congreso de la Unión, diputados y senadores federales, sino que importa también el control político de todo el país. Y si tienes un control político legitimado, porque llegaste a través de los votos, entonces debemos suponer que no hay necesidad de ir a un referéndum o a un plebiscito para poder establecer si una disposición constitucional puede o no modificarse. Así funciona la democracia representativa. Y a partir de esa, digamos, ese rigor o ese escalamiento en los requisitos que necesita una disposición constitucional para convertirse en tal y no ser una ley ordinaria o secundaria, sino llegar a ser constitucional, se le imponen mayores requisitos y además participación de todo el país, no solamente del Congreso de la Unión, de un solo órgano, sino de ese y todos los demás similares que existen en la legislatura del país. Y así se suponía, o así pensó el constituyente de 1917, que nos ahorraríamos tener que ir a las urnas a determinar o emitir nuestra opinión respecto de si debía o no modificarse una u otra cláusula constitucional. Y todo esto les funcionó muy bien a los gobernantes desde 1917 hasta hoy, porque desde 1917 hasta hoy hay más de 700 reformas en nuestra constitución política. Más de 700 reformas que nunca le fueron preguntadas al soberano, que nunca le fueron preguntadas al pueblo de México si en realidad eran convenientes o no, o si las quería o no cambiar. Las hicieron a través del Congreso Constituyente Permanente y muchas de ellas no son legítimas, son legales, porque así lo permite el artículo 135 constitucional. Pero muchas de ellas no son legítimas porque el pueblo mexicano no las quería. Por ejemplo, el hecho de que desaparecieran las instancias digamos, el rigor del régimen jurídico que tenía elegido, no le fue consultado a nadie. Ellos un día
en virtud de sus alianzas, lograron obtener una mayoría calificada en el Congreso de la Unión y el apoyo de todas las entidades federativas y lograron modificar el artículo 27 constitucional, y a partir de entonces los ejidatarios pues pueden vender sus propiedades y convertir esas propiedades ejidales, que son inembargables, inalienables e imprescriptibles de origen, las pueden convertir en propiedad privada, que sí son embargables, son prescriptibles y no son inalienables. Pero este cambio de régimen, pues al pueblo de México le pasó de noche porque nunca le preguntaron. Simplemente lo operaron con fundamento en el artículo 135 de la Constitución, que hoy les molesta tanto. Pero ese mismo artículo fue el que les sirvió para poder reformar el artículo 3 y el 130 constitucional, que habían sido motivo de una guerra en México, la guerra de reforma, la división entre el Estado y la Iglesia, que costó tantas vidas en el país de tantos mexicanos que no querían que la Iglesia tuviera personalidad jurídica propia, ni tampoco volviera a tener capacidad para poseer propiedades en México. Veníamos de la historia de las propiedades de manos muertas y todo lo demás. No viene al caso hacer acá una referencia histórica, pero sí nos da una idea de que al final del día la guerra de reforma es así que la conocemos bien, que culminó con la Constitución de 1857, fue prácticamente el resultado de una gran guerra, y a partir de ahí los artículos 3 y 130 de la Constitución ponían límites a la participación de la Iglesia en política. Y todo esto lo reformaron apenas hace 2 décadas o 3 décadas a través de reformas constitucionales, y la hicieron sin preguntarle al pueblo mexicano, la hicieron cumpliendo ciertamente con el artículo 135 constitucional, que actualmente no quieren que aplique. O sea, la democracia no puede ser buena cuando me conviene y mala cuando no me conviene. Y los sistemas de modificación constitucional no pueden ser buenos cuando quiero y cuando no me conviene el contenido, traer contraargumentos que carecen de sentido porque dejan de ser congruentes. No pueden serme útiles para una cosa y alegar que son inútiles para otra, simple y llanamente porque afectan mi interés particular. Entonces, sobre esa base, lo que nosotros tendríamos que analizar, más allá de estas discusiones decimonónicas, que en realidad a mí me parecen eso, o sea, absurdas, la realidad es que lo que deberíamos estar considerando es por qué no reformamos el propio artículo 135. Si lo que en realidad no nos parece es que una norma constitucional pueda ser modificada por las 2/3 partes del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados, porque consideramos que eso no garantiza la seguridad que debe tener un cambio en la estructura del Estado, del gobierno mexicano, entonces, ¿por qué no nos concentramos en modificar el artículo 135? Le regresamos en un verdadero gesto democrático al pueblo el poder originario que le corresponde, y ponemos en ese artículo una reforma que diga: a partir de hoy, las reformas constitucionales, las que signifiquen normas fundamentales, solo pueden ser reformadas a través del referéndum. Es decir, una consulta a todo el país a través de una elección en donde se le pregunte si está de acuerdo o no con reformar esa disposición constitucional. Y eso es mucho más congruente, mucho más serio y mucho más necesario que toda esta discusión que tienen sobre la legalidad de las reformas constitucionales recientes, porque esas todas son legales. Los elementos y los argumentos que están en contra son cuestiones de argumentación, pero legalidad sí que tienen. Todas las reformas que se han venido
aprobando por el Congreso Constituyente Permanente están acordes a lo que dispone el artículo 135 constitucional y por lo tanto están perfectamente legales. El problema es que quizás no tuvieran legitimidad, pero esa legitimidad forzosamente tendría que estar de la mano con un dispositivo constitucional que estableciera que para poder modificar nuestra casa, quitarnos una parte y poner otra, modificar la fachada, hacer lo que quieran en nuestra casa, porque esa es nuestra constitución, el proyecto de vida nacional está ahí y ese proyecto es del pueblo. Entonces, para poder modificar ese proyecto o su construcción o su estructura, tenemos que preguntarle al pueblo. Lo que yo sugiero y lo que creo que debería ser en sí el debate principal en todo este entorno, al menos la conclusión que debemos obtener de todo este proceso que finalmente va a terminar en lo que adivinamos, la legalidad de las reformas constitucionales, la imposición de la reforma constitucional junto con todas las demás reformas que vienen, como la de la administración pública, como la de los delitos que se van a incorporar como graves en el 19 constitucional, como la de supremacía constitucional que ya pasó, como la de reforma al Poder Judicial que también ya pasó, y todas las demás que vengan, mientras tengan las 2/3 partes del Congreso de la Unión y el apoyo de las entidades federativas a través de sus poderes legislativos también locales, pues van a seguir reformando la Constitución. Están reformando nuestra casa. Yo debo decir que muchas de esas reformas las comparto, pero otras no. De todas maneras, con independencia de mi opinión personal, mi percepción política del efecto que ellas pueden traer en nuestra vida cotidiana, lo cierto es, y eso sí está reconocido por ambas partes, los que pelean a favor y los que pelean en contra de las reformas constitucionales, que el poder soberano pertenece al pueblo. Eso no hay duda, y en un sistema democrático, las mayorías son las que gobiernan. Entonces, para tener una percepción y una sensación real de cuál es la voluntad del pueblo respecto de las modificaciones que le quieren hacer a su casa, que es la Constitución, tendríamos que preguntarles antes de quitarle una coma o un punto a cualquier disposición constitucional, porque esa se ha escrito con sangre de mexicanos. Muchas gracias, buenas noches.